Buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, Víctor Hugo. Perfecto. Aquí estamos. Bien. Ahora me resultó el link porque la verdad es que el anterior que me enviaron no estaba operando, así que muchas gracias. Pero aquí ¿Cómo estamos están en línea. ustedes? Un gusto saludarlos. Un gusto de saludarlo a Víctor Hugo Mondaca y también a todos y a todas que hoy día nos acompañan en nuestro webinar del mes de junio con buenas noticias, con novedades muy importantes y muy interesantes para la política ambiental de nuestro país. Sean todos bienvenidos al webinar de residuos de aparatos electrónicos, eléctricos y electrónicos y pilas, el nuevo reglamento de la ley REP. Entonces, queremos compartir con ustedes, nos acompaña Paz Manuenda, profesional de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente, y por supuesto es muy relevante que desde el Ministerio nos puedan contar y compartir los detalles de este reglamento. Paz, muchas gracias por acompañarnos y bienvenida también. Muchas Nos gracias, Pablo, por la invitación. No, encantado. Nos acompaña también Mitzi Lagos. Mitzi es la gerenta de Economía Circular de Midas, probablemente el primero y más importante valorizador de residuos eléctricos y electrónicos en nuestro país. Así que Mitzi, también muchas gracias por acompañarnos en este webinar. Y también queremos darle la bienvenida y presentarles a Víctor Hugo Mondaca. Víctor Hugo es director de calidad y servicio de Hisense Göringe, pensando también en las expectativas y cómo lo ven las empresas que van a ser reguladas en este decreto supremo de metas y obligaciones para pilas y aparatos eléctricos y electrónicos y tener una aproximación. Como ustedes saben y probablemente habrán leído en País Circular muy recientemente, menos de una semana, el Consejo de Ministros aprobó la propuesta de decreto supremo para aparatos eléctricos y electrónicos y pilas, largamente esperado, con complejidades obviamente en su tramitación y en su elaboración. Probablemente acá los panelistas nos van a contar. Y sin más, yo quiero ofrecerle la palabra a Paz Manuenda de la Oficina de Economía Circular del Ministerio del Medio Ambiente y poder conocer los detalles. Posteriormente de las presentaciones vamos a compartir algunas preguntas. Los invito también a compartir sus inquietudes y preguntas en la aplicación hoy día que nos acompaña, que es Zoom. Así que, Paz, muchas gracias por acompañarnos y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. ¿Me escuchan bien, verdad? Perfecto, ¿Me escuchan bien y ven bien mi presentación? también. Qué bueno, ya. Muchas gracias por la invitación, Pablo. Muy contenta de estar aquí por fin contándoles con un poquito más de detalle de qué trata esta propuesta de decretos de metas de recolección y valorización de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos recientemente aprobada por el Consejo de Ministros, como mencionaba Pablo. Esta es la agenda que vamos a ver, o sea, que les voy a contar. Son tres temas, los voy a tocar muy breve, un contexto de la red solamente para que estemos todos un poquito más alineados, para luego entrar un poquito más de lleno en lo que es la propuesta y después contarles qué es lo que viene. Como contexto de la red, algunas claves me gustaría destacar acá de esta ley, que es una ley marco, fue aprobada en el 2016 y instaura el régimen de la responsabilidad extendida del productor para ciertos productos prioritarios. Estos productores de estos productos prioritarios tienen la obligación de cumplir metas y de algunas obligaciones asociadas, pero lo tienen que hacer a través de sistemas de gestión. Entonces, su obligación es financiar estos sistemas de gestión para que estos sistemas de gestión organicen a su vez a los gestores de residuos que van a velar por el cumplimiento de estas metas de reciclaje y obligaciones asociadas. Las metas son establecidas por el Ministerio del Medio Ambiente a través de los decretos de metas y por eso siempre han estado hablando, o sea, han estado escuchando ustedes del decreto de envases, decreto de neumáticos y ahora este decreto de pilas y aparatos. Estos son los productos prioritarios establecidos en la Ley 20.920. Tenemos ya tres decretos vigentes, el de neumáticos, envases y embalajes y aceites lubricantes. Y hoy día vamos a hablar de este que reúne a dos productos prioritarios, el de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Baterías está ya iniciado su proceso de elaboración. Y aquí solamente mostrarles gráficamente lo que se espera, que cómo opera esta ley a través de sistemas de gestión colectivos. La idea es que no, la idea es que los productores no vayan cada uno por su parte a cumplir las metas, sino que se unan y se conformen sistemas de gestión colectivos que no reparten utilidades y son estos sistemas de gestión los que a través de licitación abierta van a contratar a los gestores.
Y ahora ya entremos en materia, a revisar un poquito más en detalle este decreto de metas y obligaciones asociadas de pilas y aparatos electro y electrónicos. Lo van a ver siempre también como una P más AE para resumir un poquito. Bueno, ¿cuál es la situación actual de estos productos que están siendo regulados por este decreto? Este decreto regula todo tipo de aparatos electro y electrónicos y las pilas de menos de 5 kilos. ¿Por qué las pilas de menos de 5 kilos? Porque las de más de 5 kilos van a estar reguladas por el decreto de baterías que está en elaboración. Aborda todos los aparatos electro y electrónicos, salvo algunas excepciones que se pueden ver en detalles en el artículo 3 de este decreto. En términos de lo que se comercializa y lo que se genera de residuos, se estima que en el 2024 se introdujeron al mercado cerca de 2.900 toneladas de pilas y casi 280.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos. Y ese mismo año se generaron, en términos de residuos, 2.600 toneladas de pilas y 2020, más de 220.000, perdón, toneladas de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, los que nos da una tasa de generación de 10 kilos de residuos por persona al año aproximadamente. Respecto de los paneles, que es un producto que se reguló con metas en el transcurso de este proceso de elaboración, se estima que el año 2024 se han introducido al mercado más de 1 millón de toneladas y se estima también una generación de residuos de cerca de 11.000 toneladas en la actualidad. O sea, hoy día ya disponemos con 11.000 toneladas de residuos de paneles. Todos estos residuos que estamos mencionando, o todos estos productos más bien, tienen un alto potencial de valorización, pero hoy día se estima que esta tasa alcanza apenas un 4,1%, quizás un 5%. Y es una de las principales razones de por qué también esto se regula a través de la ley REP. ¿Quiénes son los productores regulados por este decreto? Son todos aquellos que enajenan un producto por primera vez en el mercado nacional o bien lo importan para su propio uso profesional. En el caso de Chile, estos productores corresponden principalmente a importadores, hay muy poquitos fabricantes, según lo que nosotros tenemos conocimiento, al menos hay un fabricante, el resto son solamente productores. Y acá estamos hablando de un universo que alcanza alrededor de los 17.000 productores en el caso de aparatos eléctricos y electrónicos y unos 3.500 productores en el caso de pilas. Se establecen excepciones, sí, quedan exceptuadas aquí todas las microempresas, así como también quienes importan pilas o aparatos para su uso no profesional, o sea, para su uso personal y que no estén destinados a ser comercializados. Esos tipos de productores no, o sea, o de esos productos no van a quedar regulados a través de las mesas. Aquí hay algunas categorías definidas por el decreto. Las categorías, como para que se entienda también el fin, se definen para diferenciar ciertos productos que tienen características similares y que se tienen que regular de una forma parecida. Entonces, en ese sentido, acá estos dos productos se dividen de esta forma. Tenemos a pilas que no cuentan con categoría, o sea, acá van a entrar todas las pilas menores de 5 kilos, como se decía inicialmente. Y en el caso de los aparatos eléctricos y electrónicos, tenemos tres categorías. Primero tenemos los aparatos de intercambio de temperatura, tenemos a los paneles fotovoltaicos y la tercera categoría sería todo el resto de aparatos eléctricos y electrónicos, que en realidad es el gran grueso acá. La tercera categoría es la que reúne la mayor cantidad y diversidad de aparatos eléctricos y electrónicos. ¿Cuáles son las metas? Acá está la estructura de metas que van a tener que seguir estos productores. Acá vamos a tener metas que van a tener que cumplir los productores de pilas, los productores de aparatos eléctricos y electrónicos, y también algunas metas específicas que van a tener que cumplir los productores de aparatos de intercambio de temperatura y de paneles fotovoltaicos. Algunos van a tener que cumplir solo la meta general, otros alguna meta específica y otros ambas. Y ahora voy a tratar de explicárselo. Como ven ahí tenemos tres tipos, perdón, de metas. Tenemos la meta general, la meta específica y tenemos también la meta específica de paneles y que esta se separa un poquito de la tabla porque se trata de forma súper diferenciada por las características súper particulares que tienen estos paneles. Pero antes de entrar a explicar esta tablita, algunos comentarios generales. Primero, la meta de recolección es igual a la meta de valorización. Siempre se habla de la meta de recolección y valorización, son la misma, es el mismo porcentaje. Y ambas se acreditan o su cumplimiento se acredita al momento en que los residuos entran a la planta de valorización. Ahí se acredita si se está cumpliendo con la cantidad que tiene que ser recolectada y valorizada. Y ya entrando a entender un poquito más esta estructura de metas, tenemos por una parte esta meta general de pilas y aparatos. Esta la van a tener que cumplir todos los productores de pilas y aparatos, excepto paneles. Como les decía, paneles siempre se trata de una forma diferenciada. El cálculo de esta meta se va a hacer en base al promedio de
todas las pilas y los aparatos electro y electrónicos puestos en el mercado los 3 años anteriores, el promedio de los 3 años anteriores, sin contabilizar paneles. El cumplimiento de esta meta, los productores, perdón, lo van a poder cumplir con cualquier tipo de residuo de pilas o de aparatos electro y electrónicos, también exceptuando los paneles. Y aquí hay una excepción a la excepción. Solamente se podrán cumplir, la meta solamente podrá incluir aquellos paneles que hayan sido recolectados a través de los mecanismos de recolección que están establecidos en este decreto, que los vamos a ver un poquito más adelante. Solamente esos paneles van a poder ser contabilizados para la meta general. ¿Y cuáles son los procesos aceptados para cumplir con la meta? Son acá estos dos que aparecen abajito, el reciclaje material y la preparación para la reutilización. Acá también una característica muy relevante que tienen estos aparatos es que muchos de ellos a veces son desechados aun cuando su vida útil está en plena vigencia. Entonces la idea acá es reducir la generación de residuos y extender la vida útil de estos productos. Respecto a la meta específica de aparatos de intercambio de temperatura, primero aquí contarles que el objetivo de esta meta es principalmente poder fomentar el manejo, el correcto manejo de estos aparatos, ya que contienen gases refrigerantes. eh, Muchos de ellos, de estos gases, tienen no solamente el potencial de calentamiento global, sino que también dañan la capa de ozono, así que acá se establece este incentivo para poder recolectar y valorizar correctamente este tipo de aparatos, haciendo también un correcto manejo de los gases contenidos. Entonces, el cálculo de esta meta específica se hace en base también al promedio de los 3 años anteriores, pero de los aparatos de intercambio de temperatura que hayan sido introducidos. Y los productores de AIT deben cumplir con ambas metas. Ya tienen que cumplir no solamente con la meta general, sino que también van a tener que cumplir con la meta específica, calculándose de la forma que les acabo de mencionar. Sin embargo, lo que ellos cumplan de la meta específica les va a contar o va a poder ser contabilizado para su meta general. Y obviamente la meta específica solamente se tiene que cumplir con aparatos de intercambio de temperatura. Y son los mismos procesos de valorización, reciclaje material y preparación para la reutilización. Y acá en el caso de la meta específica de los paneles fotovoltaicos, bueno, acá un poquito de contexto, estos paneles al principio no estaban considerados dentro de las metas, sin embargo, después de las observaciones que nos hicieron llegar en la consulta pública, finalmente se tomó la decisión de incorporarlos, se levantó mucha información, se vio también que había disponibilidad de residuos hoy día ya que permitían un cumplimiento de metas, entonces finalmente se decidió incorporarlos dentro de las metas, pero sí con un tratamiento súper distinto, ya que tienen características muy particulares. En ese sentido, acá tenemos un producto que tiene una larga vida útil, se habla de 25 a 30 años, o sea, lo que hoy día se mete en el mercado recién lo vamos a poder estar valorizando en 25 o 30 años más. Y también tiene una gran variabilidad en términos de la internación al mercado. Tenemos años con unos picos muy altos, sin embargo, años siguientes esta cantidad baja notablemente, así que merece un tratamiento diferenciado. No se puede tratar de la misma forma que los otros productos, así que por lo mismo aquí el cálculo se hace en base a una fórmula distinta, es una fórmula de Weibull que se llama, que lo que hace es que estima cuándo se generan estos residuos, y eso en base a la cantidad que se está metiendo en el mercado. Entonces así se tiene claridad de cuándo se van a alcanzar o cuándo se van a empezar a generar y cuándo vamos a tener estos picos de residuos. Entonces el cálculo se hace en base a esa fórmula y los productores de paneles fotovoltaicos solo deben cumplir en este caso con la meta específica. Ahora bien, si ustedes ven es más alta, es más ambiciosa que la meta general. Así que los paneles solamente, perdón, los productores de paneles solamente cumplen con su meta específica y solamente los cumplen evidentemente con residuos de paneles fotovoltaicos. En este caso, los procesos que estamos aceptando para el cumplimiento de metas van a ser todos los procesos de valorización establecidos en la ley. En este caso son tres. Tenemos el reciclaje material, la preparación para la reutilización y la valorización energética. ¿Por qué? Porque cuando levantamos toda la información de qué estaba ocurriendo hoy día con los paneles, cuánto se estaba valorizando, qué procesos se estaban implementando, se ve que la industria todavía está súper incipiente y no la quisimos limitar en estas instancias. La idea es poder ver en el transcurso de los años quizás cuáles son las tendencias de valorización y en una eventual actualización del decreto quizás los vamos a poder acotar, tratando de fomentar alguno por sobre otro, pero hoy día quisimos dejarlo un poquito más flexible y que estos paneles puedan ser valorizados no de cualquier forma, sino que con cualquier proceso de valorización establecido por ley. También se establecen algunos mecanismos de recolección en el decreto,
tres específicamente, que van a tener que ser implementados por los sistemas de gestión de más de 20 productores o más conocidos como GRANSIC. Quizás ustedes ya los han mencionado, o sea, los han escuchado mencionar en el contexto de los envases. Acá también se crea la figura de los GRANSIC, que son grandes sistemas de gestión. Y también estos mecanismos de recolección van a tener que ser implementados por algunos comercializadores y ahora les cuento un poquito más de detalle. Primero, al igual que en el caso de envases, tenemos la obligación de la habilitación y operación de instalaciones de recolección y almacenamiento en las comunas y en los plazos que muestra la tablita que está ahí. En el primer año, todas aquellas comunas con una población superior a 500.000 habitantes van a tener que contar con una IRA. Todo esto lo tiene que organizar, gestionar y financiar el GRANSIC. El segundo año, todas aquellas comunas con una población superior a 250.000 habitantes. Tercer año, todas las capitales regionales. Y a contar del cuarto año, perdón, todas aquellas comunas con una población superior a los 150.000 habitantes. Estas IRAs, como le llamamos nosotros internamente, o más conocidas en realidad como puntos verdes o puntos limpios, van a tener que estar habilitadas para recibir residuos de todas las categorías de pilas y de aparatos eléctricos y electrónicos sin importar su composición ni su antigüedad. Un segundo mecanismo de recolección también es un símil a lo que se ve en el caso de envases, es la recolección domiciliaria o recolección puerta a puerta. Los GRANSIC, nuevamente son estos sistemas colectivos grandes de más de 20 productores, van a tener que realizar campañas de recolección domiciliaria al menos 2 veces al año, abarcando un porcentaje de viviendas que muestra ahí la tabla. El primer año al menos un 10% de las viviendas del país van a tener que ser abarcadas por estas campañas, segundo año un 30% de viviendas, tercer año 50, bueno, ya a contar del quinto año ya un 80% de las viviendas van a tener que ser abarcadas por estas campañas de recolección. Al igual que las IRAs o que los puntos verdes y los puntos limpios, estas campañas deben permitir a los consumidores entregar residuos de pilas y aparatos de cualquier categoría, sin importar su composición ni su antigüedad. Y por último, un tercer mecanismo de recolección tiene que ver con el rol que tienen los comercializadores. En este caso, los comercializadores de pilas y aparatos con áreas de venta de más de 400 metros cuadrados van a tener que instalar puntos de recolección siempre en convenio a través de un GRANSIC, porque es el GRANSIC el que va a estar a cargo finalmente de financiar esto. Pero los comercializadores con estas características, más de 400 metros cuadrados, que vendan pilas o aparatos eléctricos y electrónicos, van a tener que hacer un espacio para poner un punto de recolección. Em, Estos van a tener que, evidentemente, recolectar lo mismo que ellos vendan. La idea es que acá, si yo vendo celulares, no me vayan a llevar un refrigerador, y no voy a poder supeditar la entrega a la compra de un producto. O sea, yo voy a tener que tener, yo como comercializador, el punto ahí abierto, siempre, siempre recibiendo aquellos productos que yo también estoy comercializando. Y obviamente los Grand SIC que van a financiar este punto de recolección tienen la obligación de ir retirando los residuos recolectados por los comercializadores. Aquí ya estoy casi terminando. Un último punto que me gustaría destacar es respecto a los recicladores de base. Acá la ley tiene un principio de integración de los recicladores de base y esto se aborda con diversas indicaciones en el decreto. Acá destacamos, por ejemplo, que el Ministerio del Medio Ambiente puede autorizar la contratación directa de recicladores de base, no tienen que participar o no podrían no participar de las licitaciones públicas. Los sistemas de gestión deben contar con planes de formalización de los recicladores. Los GRANSIC, a su vez, y esto también se replica similar en envases, los GRANSIC deben incorporar recicladores de bases en los mecanismos de recolección que antes mencionamos, ya sea como administradores o como operarios, o también van a poder recibir los residuos desde los recolectores, de los recicladores, perdón. Y además deberán implementar programas de capacitación para aquellos recicladores que trabajen en sus instalaciones. Y por último, los Grand SIC también deberán proveer de forma gratuita a todos los recicladores de base registrados y que también tengan interés las capacitaciones que les permitan certificarse para la gestión de residuos de pilas y aparatos eléctricos y electrónicos. Este es un perfil laboral que hoy día ya está siendo desarrollado por Chile Valora, así que aquí los Grand SIC también tienen un fuerte compromiso en capacitar a estos recicladores que quieran contar con ese perfil. Eso respecto al decreto. Y ahora, ¿qué viene? ¿Qué es lo que queda finalmente? Porque, claro, como decía Pablo, esto fue esperado por mucho tiempo. La verdad es que este es un proceso que es bastante largo, es un proceso que está normado, está reglamentado cómo tenemos que elaborar los decretos de meta. Ahí en verde ustedes ya ven todas las etapas que ya hemos ido quemando de a poquito. Pasamos hace poco por el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad
Lo que viene hoy día es ir incorporando algunas observaciones que nos hicieron los distintos ministerios y ingresar este decreto para la toma de razón de Contraloría y posteriormente ya se publica en el diario oficial, entra en vigencia el decreto y luego de 2 años ya entran en vigencia las metas. Pero hoy día lo que estamos y lo que nos queda es todo el proceso final de firmas y de, perdón, de ingreso a la Contraloría para la toma de razón. Y eso es lo que le quería contar, destacando lo principal de este decreto. Cualquier duda, bueno, ahí ustedes las plasman en el chat y las vamos a estar abordando con Pablo al final del webinar. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Paz, y obviamente felicitaciones a la Oficina de Economía Circular del Ministerio por haber evacuado y concluido este decreto supremo que obviamente tuvo una larga etapa de elaboración, ¿ah? Y en buena hora lo estamos compartiendo hoy día con más de 310 personas en línea, una audiencia muy importante que hoy día nos acompañan. Sean todos y todas bienvenidas a este webinar y también informarle que este webinar va a quedar disponible en el canal de YouTube de País Circular para quien lo quiera revisar. Quiero ofrecerle la palabra y darle la bienvenida a Mitzi Lago. Mitzi es ingeniera ambiental de la USACH, de larga experiencia en esta materia y que hoy día es la gerenta de economía circular de Midas, la más grande e importante planta de valorización de residuos de aparato eléctrico y electrónico que hay en nuestro país, por lo tanto con una vasta experiencia en la materia. Así que, Mitzi, bienvenida y le ofrezco la palabra. Muchas gracias, Pablo. Muchas gracias, País Circular, por la invitación, por esta instancia que vemos que tenemos una audiencia importante porque es un tema que nos preocupa y que ahora nos tiene que ocupar. Esa es la misión. Y yo he preparado una pequeña presentación. Voy a ver acá si ustedes me avisan ahí si se comparte bien. Ah, compartir. Ahí sí, ¿se está compartiendo o no? Un segundo. Aún Parece no. que no. Ah, ahí. Ahí sí. Modo presentación. A ver. Ahí. Perfecto. Súper. Y bueno, como decía, es una normativa que estábamos esperando. Ahí también agradecer y darle las felicitaciones a Paz y a todo el equipo del Ministerio del Medio Ambiente, que yo sé que fue difícil, que se demoró, pero a veces es mejor esperar para que las cosas salgan bien y creo que esto va en un buen camino. Hay algunas preocupaciones que es las que les quiero comentar hoy día, pero parto, como este es el mapa de mi presentación y voy a partir destacando, obviamente, lo positivo. Parte de lo positivo es que por fin tenemos decreto. Y uno de los puntos que nosotros más celebramos es que se incorporan efectivamente los paneles solares porque creo que era algo que como país era muy necesario. Somos hoy día líderes en este tipo de energía, por lo tanto también tenemos que ser líderes en reciclaje y en eso vamos a trabajar desde Midas Chile. También destaco la mantención de las metas desafiantes pero graduales. El gradualismo es muy importante. Ya Paz nos contaba ahí cómo van creciendo estas metas, cómo van creciendo también las etapas de recolección. Y ahí les voy a contar cómo también nosotros como MIDAS podemos apoyar en eso. Y me parece también destacable la simplificación en 3 categorías, porque antes teníamos como distintas clasificaciones y eso nos iba a ser más complejo porque es mucha información, pasa ahí, ya nos contó en la presentación, es harto detalle los que tenemos que ir mirando y entendiendo. Entonces ahí también parte lo que yo digo, los desafíos no, no, no son obstáculos, no, sino que cosas que tenemos que mirar. Y aquí nosotros revisamos los ajíes y nos dimos cuenta que el ajíes de este decreto es el que tiene el mayor retorno, por decirlo así. Estamos hablando de 0,64% los costos. Y si miramos y nos comparamos con los sistemas o los otros decretos que ya están en base de embalaje, NFU y los aceites y lubricantes, vemos que es el más bajo. Por lo tanto, ahí una alerta para los productores, para los gestores, de que esto, tal como dijo hace un año, unos años atrás, el asesor que tenía el Ministerio del Medio Ambiente, don Ignacio Duque, los sistemas de gestión son caros, carísimos y muy, muy caros. Así que hay que adelantarse para que eso tomemos la primera opción, no quedemos solo con el caro y no con el muy caro ni el carísimo.
¿Y cómo lo podemos hacer? ¿Cuáles son las preocupaciones que veo yo desde el punto de vista de gestor? Primero, el financiamiento del sistema red. Como decíamos, esto tiene un costo. Y ese costo viene incluso dado de lo que la Constitución, el que contamina paga. Y acá son los productores los llamados a financiar estos sistemas y por lo tanto ellos son los que tienen que desde ya empezar a mirar y a internalizar esos costos. Nosotros decimos, la verdad es que esto no es barato ni caro, es que no se presupuesta. No estamos acostumbrados hoy día a poner ese costo de la gestión del residuo en el valor del producto que ponemos en el mercado y ahora sí lo vamos a tener que hacer. Y para eso los productores, ahí por eso está don Víctor Hugo poniendo atención a ese desafío que se viene, preocupación para toda la industria. Y yo estaba viendo las preguntas en el chat y me doy cuenta que obviamente como cualquier texto nuevo, cualquier cuerpo legal, genera muchas dudas al principio, interpretaciones y se van a requerir aclaraciones. Ahí Paz y su equipo van a tener mucho trabajo aclarando las preguntas y a mí lo que me resumo ahí es el consumidor industrial como una preocupación. Creo que es un concepto que incluso en envase y embalaje todavía está muy acotado. Hay muchas dudas al respecto de cómo se integra en el sistema, sus obligaciones, y ahí creo que todavía queda mucho trabajo por hacer. Y también una guía, creo que falta una guía que permita interpretar cuáles aparatos van a estar afectos y cuáles van a quedar excluidos. Si bien en el artículo 3 del decreto hay una lista de excepciones, uno la empieza a mirar y dice, ¿y este aparato, este otro, es fijo, es de gran envergadura? ¿Cómo mido los metros cúbicos? ¿Qué dice ahí? Más de 15 metros cúbicos. Entonces ahí, al igual que como en envase y embalaje, hubo después una guía que nos explicaba cuáles eran los envases plásticos, cuáles eran los mixtos, cosas así. Va a faltar esa guía acá para los productores que en algunas legislaciones europeas veo que ya existe, así que yo creo que hay que trabajar en eso también. Y por otro lado, aclarar el alcance de los procesos de manejo que van a tener o van a poder hacer los recicladores de base. ¿Por qué? Porque los aparatos electrónicos, algunos son peligrosos y no son peligrosos cuando uno los ve funcionando, sino que cuando uno los interviene, sobre todo los de intercambio de temperatura por los gases y otros que tienen algunos componentes que cuando uno los abre, por decirlo así, pueden ser liberados esos componentes más tóxicos. Entonces, ahí, aclarar bien cuál va a ser el rol de los recicladores de base para que la actividad que ellos hagan también sea segura y sea segura para el medio ambiente, para todos. Y siento yo también que en esto, si bien se simplificó las categorías, no me queda tan claro cuál va a ser la motivación para el reciclaje, la valorización real de las pilas. Hoy día las pilas no se están reciclando, se mandan a disposición final. Acá vamos a tener que cumplir una meta, pero como es una meta conjunta con todos los otros aparatos eléctricos electrónicos, puede ser que no se recolecte tanta pila y se recolecte los otros. A menos ahí pasa que yo haya interpretado mal el decreto y hay una meta así específica para las pilas. Y el último preocupación que vemos nosotros es la expectativa de volúmenes que se generan a veces para los gestores. Yo acá estoy hablando desde la mirada del gestor y vemos que muchas veces se nos dice con la ley REP va a crecer el volumen de aparatos eléctricos y electrónicos. Por lo tanto, se van a requerir más y más procesos, más y más instalaciones. Pero igual es un mercado pequeño y reciclamos muy poco hoy día, con esto va a ir creciendo. Pero se genera como esa literatura fantasma de la expectativa y ya vemos en envase y embalaje que no ha crecido tanto y que los gestores, por decirlo así, nos estamos peleando la misma cantidad de residuos que había hace un par de años atrás. Y las inversiones que se han hecho a veces no se están teniendo el retorno que se esperaba. Entonces ahí creo que también hay que mirar la experiencia en base y embalaje y ver cómo nos acotamos para los redes. Siguiendo con las preocupaciones, desde el punto de vista del gestor, me siento así, esperando a que los productores entren a la cancha, esperando a que se organicen en los sistemas de gestión para que financien esta red. Yo sé que estábamos esperando el decreto, pero también ahora yo digo, mientras espero, porque como gestor no puedo participar en un sistema de gestión, mientras esperamos que eso pase, ¿nosotros qué podemos hacer? En vez de preocuparnos, ocuparnos. Y como Midas, durante estos 22 años que tenemos de experiencia en el mercado, con una experiencia real en terreno,
no hemos preparado para que, una vez que los productores pasen ese desafío de conformarse en un sistema de gestión, poder tener un gestor que les va a facilitar el proceso. Porque ustedes como gestores se tienen que organizar para administrar, pero somos nosotros los valorizadores los que vamos a tener que reciclar. Y para eso nosotros ya tenemos vasta experiencia en todos los desafíos que nos contaba Paz. Recolección a nivel nacional, recolección puerta a puerta, la primera milla del reciclaje, como le llamamos nosotros, sistemas de segregación y clasificación para los aparatos eléctricos y electrónicos, educación, minería urbana para transformar realmente esos residuos en nuevas materias primas y un comercio internacional de materiales reciclados, porque lamentablemente el mercado nacional es muy pequeño, no es capaz de absorber las materias primas que reciclan. Y en todos estos años puedo decir que como Midas hemos sido austeros, pero para poder crecer y poder tener la capacidad instalada que van a necesitar los productores y descansar en nosotros y en el mercado de los gestores formales de reciclaje, que vamos a poder estar a la altura y cumplir con las metas de valorización que está exigiendo este decreto y que nos pide además también no es solo recolectar y valorizar, sino que tener mínimo un 75% de valorización. Y en eso nosotros estamos. Y como igual somos medios inquietos, la verdad, eh, más que esperar a los productores, como dice acá la lámina, estamos asesorando a los productores, asesorando a nuestros clientes para que cuando ya entre en vigencia este decreto tengan definido a qué sistema de gestión individual, colectivo, un Gran SIC, y los que quieran también conformar un Gran SIC, también tenemos una mesa de trabajo WeChile, con la cual estamos pensando en que ellos generen un sistema de gestión grande. Eso es por mi parte y quedo abierta ahí a las preguntas, dudas que puedan tener. Muchas gracias. No, muchísimas gracias a ti, Mitzi, por contarnos también la experiencia de MIDA, la aproximación de un gestor valorizador tan importante como usted con este residuo, en el fondo, ¿ah? Y varias consultas y varios análisis vinculados al decreto. Quiero presentarle y ofrecerle la palabra también a don Víctor Hugo Moncada, quien es director de calidad y servicio de Hisense Gorenje, Chile, y que siempre es muy importante tener la opinión también de los regulados, las oportunidades que ven, los temores, sus interpretaciones, porque sin duda también esto tiene que ver con el compromiso y con la forma de cumplir que tienen los regulados. Creo que como país ya hemos acumulado algo de experiencia en los otros productos prioritarios, así que don Víctor Hugo, muy bienvenido, muchas gracias por aceptar nuestra invitación y le ofrecemos la palabra. Y ahí está su presentación en modo Bien, pantalla que se ve perfecto. correctamente. Muy buenos días a todos. Me presento, mi nombre es Víctor Hugo Moncada. Soy director del área de calidad de servicio de Hisense Chile. Soy de profesión ingeniero industrial y la verdad es que toda mi vida he estado en el área de servicio postventa, en el área de servicio técnico, por decirlo, de distintas compañías internacionales. Y el tema este del residuo electrónico, me acuerdo años atrás, sobre todo en regiones, era bien complejo porque los productos no hallaban dónde llevar, lo que sé yo, de ahí nace Mida y todas estas empresas que de alguna manera fueron trabajando en este tema. Quiero primero, antes de todo, contextualizar un poco para que vamos entendiendo en términos generales qué está ocurriendo con este residuo de aparato eléctrico electrónico más conocido como RAE. Hay 65 millones de toneladas de residuos eléctricos y electrónicos que se generan anualmente en el mundo, para tener como contexto. El reciclaje de estos residuos solo alcanza un 23% a nivel mundial. El resto se desecha de forma incorrecta y eso es triste y preocupante. El reciclaje de dispositivos electrónicos tiene más potencial que la simple reducción de la cantidad de residuos. O sea, en el fondo es súper importante tenerlo en mente. Y con el reciclaje dejamos de explotar también la naturaleza y es posible alcanzar procesos más circulares y eficientes. Eso considerémoslo porque es un dato que hay que tenerlo en mente. ¿Qué pasa con RAE en Chile? Los datos de Chile. Chile es uno de los países que más residuos electrónicos genera en Sudamérica, después de Brasil. Es increíble eso. 168.000 toneladas de residuos al año aproximadamente, y cada habitante está generando algo así como 9,6 kilos de este tipo de residuos anualmente. Ojo, solo un 5% en la actualidad de estos residuos se reciclan correctamente.
Afortunadamente viene esta ley que nos va a obligar a los productores a ser más responsables, así que por lo tanto creo que es una muy buena noticia para Chile. La ley actualmente 45% de los residuos electrónicos llegan a vertederos ilegales. Esto ocurre mucho en provincias. Me tocó muchas veces vivir en el norte de Chile y visitar de verdad vertederos ilegales y era impresionante en medio del desierto cómo las empresas botaban los productos y empezamos a trabajar en esto para evitar que esto ocurriera. Falta un mayor compromiso y eso no cabe duda. Se encuentran aprobadas las metas para la recolección de pilas y aparatos eléctricos electrónicos, el 3% del primer año, ya lo comentaron, eso ya está claro en las presentaciones. Nosotros como Hisense Chile, desde que iniciamos nuestra operación en Chile, Hisense es una empresa china que está establecida desde 1969 en China y es muy grande allá, pero empezó a internacionalizarse hace aproximadamente 20 años y recién en Chile partió el año 2019. Y desde esa fecha que nos hemos preocupado de que los productos que nosotros reemplazamos a clientes finales, principalmente en los periodos de garantía, y terminan en un proceso de inutilización, por decirlo de alguna forma, vayan a un proceso de reciclaje. Hoy trabajamos con Mida, que efectivamente es una de las empresas que está mejor preparada en este sentido, así que por lo tanto eso es muy bueno. Pero nosotros, como nuevo desafío, vemos que es muy importante, muy importante implementar un programa de incentivo para quienes tienen cumplimiento de acuerdo con la ley. O sea, en el fondo hay que buscar mecanismos, porque hoy día efectivamente esto para los productores es un costo, y créanme que no es un costo menor, es un costo alto. Mitzi mencionó a un señor que hizo este comentario hace un tiempo atrás, y la verdad es que hoy día nos está resultando bastante oneroso para quienes estamos cumpliendo a cabalidad este tema. Aumentar los sistemas de colectivo de gestión también lo vemos como un desafío para que se produzca más competencia, más eficiencia y reducción de costos, porque al final eso es lo que nos está pasando. Y desde nuestro punto de vista está como tercer punto, pero creo que es muy relevante, fomentar y educar a la población en este aspecto. En los países de la Unión Europea, principalmente en los países nórdicos, las personas, no sé si ustedes saben, pero dejan una botella plástica en algún lugar y el sistema le entrega 1 euro o le entrega un cupón para comprar una cosa, qué sé yo. O sea, hay sistemas de incentivo y de educación que a la población lo ayuda a que esto avance, porque evidentemente que hoy día todavía esto está muy en pañales en nuestro país y creemos que desde el punto de vista del gobierno, como Estado, debemos comunicar y fomentar la comunicación de esto a la población, porque imagínense, los que estamos en el negocio como productores o los que estamos en esto hoy día, tenemos muchas dudas. Yo veía las preguntas que hacían por el chat, hay mucha duda todavía. Entonces, el ciudadano común y corriente, que uno le habla de RAE, le habla de SIGRAN y le habla de todos estos conceptos, no tiene idea. Y ahí yo creo que falta educación. Eso es lo que yo quería comentar y también decirles a todos que en el fondo, en la medida que todos empecemos a trabajar en esta actividad y tengamos un mayor compromiso, como decía yo antes, esto se va a ir ordenando y como dijo Mitzi, nos empezamos a ocupar, más que preocuparnos, porque todos estamos preocupados todos hablamos de los residuos, qué sé yo, pero hay que empezar a ocuparse. Y lo primero que hay que hacer, todas las grandes, pequeñas y medianas empresas en general, sintonizarse con esto y empezar a trabajar de modo que en los próximos años, se espera que de aquí al año 45 ya tengamos un porcentaje sobre el 60% de productos que finalmente no terminan como residuos, sino que se hacen procesos de reciclaje, como se hace en algunos países. En China, por ejemplo, ¿no? Hisense tiene 3 plantas de reciclaje gigantes, porque nada se bota a la basura, todo se va, y la idea es que, como dije anteriormente, tengamos mucho más reciclaje que residuos que se van a eliminar. Así que eso es lo que yo les quería comentar. Estamos muy sintonizados con esto, con esta ley y con este proyecto, y lo que queremos es, como productor, invitar al resto a informarse, a entender y a empezar a conectarse con las empresas que están hoy día haciendo este trabajo, que de alguna manera nos van a permitir en el corto y mediano plazo alcanzar niveles de resultados satisfactorios. Muchas gracias. No, muchas gracias a ti, Víctor Hugo, Paz, Mitzi, 3 excelentes presentaciones de un tema que obviamente tiene sus complejidades, lo hemos conocido también en los otros productos prioritarios. Yo quiero compartir desde País Circular que se encuentran abiertas las matrículas para un curso en particular de
Ley Rep en RAE del 8 al 15 de julio. Ahí nos va a acompañar Alejandro Navech, Constanza Yunis y también Mitzi Lagos como relatores de este curso, y vamos también a tener instancias presenciales para networking y poder hacer consultas quizás un poco más precisas. Y los invito ahí a visitar la página de País Circular. Quiero compartir, Paz, algunas preguntas. ¿Ah? Hay varias preguntas en el chat que animan la conversación, pero yo en particular, uniendo a lo que señalaba Víctor Hugo, te quiero preguntar, para saber cómo el tamaño, más o menos de cuántas empresas estamos nosotros pensando que están reguladas en este decreto. ¿Cuántas empresas son importadoras de este tipo de productos? Y también, Paz, en la misma línea, obligaciones para los comercializadores y distribuidores, que probablemente también hay algo ahí relevante, también en la línea de lo que mencionaba Víctor Hugo, el compromiso, la forma de entender y de cumplir esta regulación para la empresa es parte del éxito, en el fondo, de tener mayores volúmenes y mayor cantidad de residuos bien gestionados, que es finalmente el objetivo de la ley. Así que, Paz, le ofrezco ahí la palabra y, por supuesto, hacer referencia a las preguntas ahí que tú estimes pertinente en el chat. Gracias, Pablo. Sí, respecto a la cantidad de empresas, nosotros las estimaciones que hacemos, y lo mencionaba también en la presentación, hablamos de cerca de 17.000 empresas o productores más bien de aparatos eléctricos y electrónicos, solamente aparatos eléctricos y electrónicos, y de pilas alrededor de unas 3.500. Entonces, en total, estamos hablando de un universo de 20.500 empresas que van a estar reguladas por este decreto, aproximadamente. Respecto a las obligaciones de los comercializadores, bueno, en este caso tienen obligaciones de recolección, como les mencionaba también en la presentación. Todos aquellos comercializadores que tengan establecimientos de más de 400 metros cuadrados van a tener que instalar puntos de recolección. Y en ese sentido, claro, a diferencia de envases, por ejemplo, en envases los comercializadores no tienen un, perdón, justo se les ocurre a todos hablarme por el chat. No tienen los comercializadores en ese caso obligaciones, hoy día sí los quisimos involucrar, ya que la cadena de este producto es un poquito más compleja. Entonces necesitamos mayor capilaridad para poder recolectar. Por eso también, y ahí tomo también algunas de las preguntas que viene el chat. Acá tienen que pensar que todos estos mecanismos de recolección son en paralelo. O sea, acá no estamos hablando porque alguien cuestionaba, oye, comunas sobre 500.000 habitantes tenemos solamente dos en el país, sí, pero esa obligación de instalación de los puntos limpios o puntos verdes también se complementa con las campañas que tienen que realizar 2 veces al año, y se complementa también con la obligación que tienen los comercializadores de instalar los puntos de recolección. Entonces, todos estos métodos o mecanismos de recolección son en paralelo. Entonces, para que no se piense que solamente van a haber un par de puntos limpios, sí, probablemente en un inicio todo esto tiene que ser gradual. Van a haber un par de puntos limpios, pero eso se complementa además con las campañas y además con los puntos de recolección que tendrán que instalar los comercializadores. Muchas gracias, Paz. Muchas gracias. Y ahí está el chat abierto de quienes quieran ahí compartir sus reflexiones, su análisis o eventualmente algunas consultas. Y Pablo, Mitzi, puedo aprovechar pero por porque favor. hicieron varias preguntas sobre los consumidores industriales, y acá Sí. mencionaba yo de la complejidad que tiene esta cadena de distribución. No lo quise meter acá en la presentación, pero los consumidores industriales o los generadores industriales también tienen un rol muy importante. Acá es bastante similar a lo que ya se ven en envases y embalajes. O sea, acá los consumidores industriales son un subconjunto de los consumidores y como tal tienen la misma obligación, que es entregar sus residuos de aparatos eléctricos y electrónicos o de pilas a un sistema de gestión. O bien, acá se les da la alternativa porque muchas de estas empresas que son consumidores industriales ya hacen una gestión de sus residuos, se les da a la empresa, tal cual como se hacen envases, a que ellos valoricen por sí mismos estos residuos. Y si los valorizan por sí mismos y toman esa decisión, tienen que informarlo. Y acá se les abren también dos posibilidades: informarlo directamente al ministerio, y todo lo que eso se informa finalmente se distribuye proporcionalmente entre los distintos grandes que se vayan a conformar, o bien un consumidor industrial va a poder convenir con algún gran SIC para que todas las toneladas que ellos valoricen pasen al cumplimiento de metas de ese gran SIC.
Acá sí hay una diferencia, o quizás no una diferencia, algo que ocurrió en el transcurso es que MIMBU actualizó o realizó modificaciones a la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, donde ellos son los que definen quién es finalmente un consumidor industrial. De ahí, o sea, efectivamente se han generado algunas confusiones. Nosotros estamos trabajando para poder aclarar esto y establecer algún tipo de instructivo para que los productores sepan o tengan mayor claridad si es que son o no consumidores industriales de acuerdo a esta modificación que hizo MIMBU, porque así lo establece la ley. No, no es algo que nosotros quisimos complejizar, sino que la ley establece que es MIMBU quien tiene que definir qué es lo que se entiende por establecimiento industrial. Entonces ahí, bueno, somos varias instituciones relacionadas, estamos tratando de ser lo más claros posibles, pero respondiendo a varias de las preguntas del chat, los consumidores industriales también se consideran acá y es un tratamiento similar a lo que se hace en envases y embalajes. Muchas gracias, Paz. Y aprovecho antes de, de preguntarle a la Mitzi, también vi varias, Paz, de los sistemas individuales. ¿Ah? ¿Qué es lo que esperan ustedes de incentivo, desincentivo, de que tengamos individuales como uno quizás puede ver en los NFU? ¿Mm? Sí, sí, acá también se permiten, pero tienen la misma restricción que se han incorporado en los otros decretos, donde ellos, o sea, los sistemas de gestión individuales, en el caso que no quieran adherirse a otros productores, tienen que cumplir con las metas, las tienen que cumplir con sus mismos residuos, con los mismos residuos que ellos meten en el mercado. Perfecto. Ese requerimiento se mantiene. Muchísimas gracias, Paz. Mitzi, yo te quiero preguntar, como MIDA, la capacidad instalada que tiene Chile en el fondo, también para valorizar la capacidad que existe en la región metropolitana, donde ustedes están presentes, la eventual capacidad que hay en regiones o que se necesite desarrollar en regiones por las características de este residuo, que a veces es voluminoso, el transporte puede ser muy significativo. ¿Qué es lo que debería hacer el país en el fondo para ir multiplicando nuestra capacidad también de valorizar? Y aprovecho también de recoger algunas preguntas de el rol que tú crees que tienen los municipios al respecto. ¿Ah? Acá nos acompañan varios dimados, yo pude ver ahí de Win, de Macul, de El Bosque, y que también el mundo municipal está muy interesado de cómo ellos pueden también participar en la cadena de recolección y valorización de este residuo que es importante. Mitzi. Sí, claro. En este sentido, partiendo por el principio ahí de la pregunta, es difícil hacer la valorización, por eso no es tan, he visto en el chat ahí que varios preguntan si hay valorización propiamente tal, o sea, es decir, transformación del residuo en una nueva materia prima en regiones. Y es complejo porque nosotros acá, para tener nuestra planta de reciclaje acá en la comuna de Lampa, tuvimos que pasar por 3 declaraciones de impacto ambiental para ir ampliando nuestros procesos, para tener este proceso de fundición, de segregación, no es tan fácil. También hay que considerar que somos 20 millones de personas y a veces creemos que es mucho, pero realmente no es mucho. Por eso creo que en las primeras etapas del decreto no veo mucho espacio para plantas valorizadoras en regiones, pero sí el fortalecimiento de una red de recolección y pretratamiento para que, tal como tú decías, poder hacer una minimización de volumen y hacer más eficiente el transporte, porque no sacamos nada con transportar aire. Si la idea aquí de todo esto es cuidar el medio ambiente y transportando aire en este largo país, obviamente no vamos a cumplir con ese objetivo. Y valorización acá en la planta, nosotros hoy día tenemos capacidad a un turno de trabajo de más o menos 8.000 toneladas año. Si nosotros vemos que incrementa el volumen de aparato eléctrico y electrónico y de otras cosas que hacemos acá, perfectamente podemos instalar 2 turnos y hasta 3 turnos. Por eso siempre le he dicho ahí a los amigos del ministerio y a los productores que yo no veo como una preocupación el tema de la capacidad de valorización de RAES en Chile. Sí, un desafío, como todo orden de cosas, como todas las cosas que hacemos en Chile, el desafío es la geografía. Y el desafío también son los permisos para transportar los aparatos eléctricos y electrónicos cuando están siendo considerados, y a veces hay como una delgada línea ahí que separa si son peligrosos o no peligrosos, y la autoridad sanitaria, que es la que nos da esas autorizaciones, a veces pone, dependiendo de la región, más o menos trabas para obtener esos permisos, y lo mismo va a pasar para las instalaciones de pretratamiento
regionales o comunales, y ahí vuelvo ahí a la última parte de tu pregunta, de los municipios, claro que son relevantes, porque ellos son los que tienen que facilitarnos los espacios públicos para hacer estas campañas de recolección masiva que ya hemos hecho. Trabajamos con muchos municipios, tanto en Santiago como en regiones, comunas rurales también. Por lo tanto, vemos que hay voluntad, que hay ya un camino trazado y que ahora hay que potenciarlo. Y esa potenciación es a través de estos acuerdos públicos-privados, de los sistemas de gestión que van a tener que también trabajar ahí fuertemente. Perfecto. Mitzi, mira, aprovecho de inmediato, como hablaste un poco de algunas dificultades en el transporte nacional, interregional, Ujú. ¿algún desafío para el movimiento transnacional de residuos que ha sido una materia difícil de regular? Porque en los RAE puede tener mucho sentido, en parte de los RAEs que tengan una complejidad y que puedan ser valorizados fuera de Chile. ¿Algún desafío en materia de movimiento transfronterizo? Muchos, la verdad sí es difícil recolectar acá a nivel nacional, a nivel internacional lo es más también, diría yo, hoy día con la entrada en vigencia de la enmienda para RAES del Convenio de Basilea. Ahora, es difícil desde el punto de vista administrativo, que hay que hacer muchos trámites ahí donde también necesitamos el apoyo del Ministerio del Medio Ambiente, pero también es necesario. Hay que caer en cuenta que es necesario porque esta enmienda del Convenio de Basilea no se hizo porque sí, se hizo porque era una necesidad, ya que había un flujo no correcto de aparatos eléctricos y electrónicos que se supone que se iban a reciclar a algún país y en realidad no se cumplía con ese propósito. Por lo tanto, ahora, si bien es más difícil, creo que es necesario y como MIDA nos estamos preparando ahí, ya tenemos varios procesos en curso para poder hacer esa comercialización de materias primas recicladas originadas de los aparatos electrónicos en la forma más sostenible y correcta que se requiere. Perfecto, muchísimas gracias, Mitzi. Quiero, Víctor Hugo, compartir contigo una pregunta y que tú lo mencionaste, la importancia del conocimiento y de la educación ciudadana. ¿Eh? Probablemente ustedes como empresa también son las que tienen el contacto directo con los consumidores y ahí uno va tomando el pulso, porque también tiene que ser una legislación, una regulación conocida por el consumidor, no solamente por las empresas productoras reguladas. ¿Cuál es tu aproximación, Víctor Hugo, de lo que tú nos compartiste de la importancia de esta educación ciudadana o del conocimiento público para los consumidores de esto? Bueno, hoy día los productores no estamos sintonizados con informar esto porque evidentemente es algo que partió, es cierto, en 2016, pero estos últimos 4 años diría yo que realmente se está tomando más en serio. Pero evidentemente que si trabajamos en conjunto es muy bueno. Por ejemplo, poner información. Hay países en los cuales el producto dice, cuando usted deseche esta caja o cuando usted deseche este producto, llámenos a este número y nosotros lo vamos a buscar, por ejemplo. ¿Te fijas? O sea, hay mecanismos que ayudan a que el consumidor entienda de que el refrigerador no lo tiren al canal, que después ese canal cuando llueve taponea el paso del agua y genera un tremendo conflicto que ha pasado en varias comunas y en varios sectores de nuestro país. Televisores que uno ve tirados por ahí. Entonces, en el fondo, al final, el cliente se puede informar. Entonces, todo esto es algo que tenemos que ir trabajando en conjunto con la autoridad para que el consumidor al final se encuentre informado. Porque hoy día, yo lo que yo percibo en general, conversando con mi gente conocida, es que hay falta de información. De hecho, si lo miramos en el chat, las personas que están aquí tienen alguna relación con el tema. Algunos, por lo que veo, mucha relación, pero hay consultas, hay preguntas que todavía parecieran ser básicas, pero es importante aclararlas. Entonces, a eso me refiero con la educación. Educación desde el punto de vista de las compañías, educación desde el punto de vista del consumidor final, de modo que esto comience a fluir. Fíjate que me acuerdo hace años atrás, el CERNAC eh, le puso mucho énfasis a la ley de protección al consumidor, a la ley 19.496, el famoso 3x3. Y apareció mucho tiempo el 3x3 y nadie sabía de esto. 3x3 significaba que el cliente en un periodo, en 3 meses, tenía la opción de elegir el cambio del producto, la reposición del dinero o la reparación. Y eso fue altamente publicitado por el CERNAC y al final la gente se informó y los consumidores tuvieron la opción de llevar a cabo eso.
pero antes de eso, la verdad es que era desconocido. Entonces, a eso me refiero, que si queremos que esto realmente se tome en serio a nivel país, yo creo que hay que comunicarlo y hay que comunicarlo de la forma correcta. Hoy mi percepción más que mi percepción, lo que yo visualizo es que no lo estamos informando y evidentemente que esto tiene que nacer como un programa más bien del Estado, o quien está controlando esto de la autoridad. Ese es Sí, mi... sí. Efectivamente, ahí compartir contigo también, Víctor Hugo, claro que ha sido una dificultad en los otros productos, porque esto es difícil en el fondo, es una regulación sofisticada y que no muchas veces, y Así por es. eso yo felicito que esté Víctor Hugo, el regulado no necesariamente está informado, hay una cantidad muy grande de empresas que no necesariamente hoy día están adscritas a un sistema de gestión debiéndola estar en los otros productos prioritarios. Pero vuelvo a ti, Víctor Hugo, porque una de las características de residuo es que es muy heterogéneo. O sea, tenemos desde voluminosos hasta probablemente un cargador, un cable. O sea, también, ¿cuál es tu aproximación? Porque hay una diversidad de productos. Insisto que es una característica de este producto prioritario y no de otro. O sea, por lo mismo, Víctor Hugo, vuelvo a ti desde el punto de vista de cuáles crees tú que pueden ser las dificultades a sortear para el consumidor, porque es distinto volver a un punto de comercialización con un celular a volver con un refrigerador o volver con una lavadora. ¿Por dónde tú crees que deberíamos un poco ahí insistirle al consumidor? A ver, el tema de las municipalidades lo considero clave. Creo que cuando se trabaja con las comunidades, es una muy buena forma de partir estos proyectos. Entonces, a través de las municipalidades, darle la oportunidad a las personas de que, como decía antes, los productos no lo tiren en cualquier lugar, sino que los vayan a dejar a puntos limpios, lugares donde la gente pueda realmente dejar los artículos, y eso publicitarlo, informarlo para que la gente esté clara. Y de ahí comenzar a trabajar para que efectivamente estos puntos limpios tengan el efecto que uno espera, porque de repente pasa que hay lugares donde para ir a un punto limpio la persona tiene que recorrer 10 kilómetros y no tiene cómo llevar un refrigerador 10 kilómetros. Entonces también están los recicladores de base. O sea, insisto, si lo vemos desde el punto de vista municipal, desde el punto de vista de la comunidad, partiendo por los barrios incluso, esto va tomando fuerza y al final todos saben qué hacer. Insisto, y el buen ejemplo que pongo es el de la Ley de Protección al Consumidor, que yo te digo que hace 6 años atrás, o un poquito más, probablemente 10 años, pongamos, nadie conocía la Ley de Protección al Consumidor en Chile, aunque la ley se había promulgado hacía muchos años, pero cuando se le hizo difusión y al cliente se le informó, yo recuerdo que en ese momento el director de Cernac aparecía en los matinales, había información en las tiendas, o sea, se hizo mucha difusión y el cliente se informó y evidentemente hoy día es raro el que no conozca la opción que tiene, por ejemplo, de cambiar un producto cuando le falla dentro de los 6 meses después de la compra. ¿Te fijas? Y eso fue gracias a la difusión y a la educación. Entonces, por eso creo que partiendo por las pequeñas comunidades, no quiero decir junta de vecinos porque a lo mejor es muy acotado, pero sí municipalidades, me parece muy bien. Después las ciudades, y esto de la recolección, porque Mitch hizo un comentario que me hace mucho sentido. Nosotros, por ejemplo, tenemos que traer productos desde el norte, en la zona franca, entiéndase, en la zona franca de Arica y Iquique, y del sur de Punta Arenas se nos dificulta también porque es complejo. Además que hay que pagar los impuestos, además que hay que pagar los transportes, que son 3.000 y 2.000 kilómetros, es complicado. Entonces, hay que buscar también mecanismos para que se puedan armar plantas. Aquí vi también preguntas, decía, en Concepción, en Talcahuano, ¿dónde puedo dejar mis productos? O sea, hay mucha duda respecto de cómo debemos proceder como el ciudadano común para poder aportar con esto. Yo creo que si se hace una difusión fuerte, sin duda que un porcentaje alto de la población se va a estar informado y va a poder llevar a cabo las acciones correctas para que esto empiece a tomar fuerza. Muchísimas gracias, Víctor Hugo. Y yo les quiero Ignacio. ofrecer la palabra a nuestros tres expositores invitados para ir cerrando y concluyendo de cuáles son los desafíos que tenemos, al menos Paz, Mitzi, Víctor Hugo 2025. ¿Ah? Tenemos una propuesta de decreto que obviamente va a seguir su trámite burocrático en la Contraloría, en la puesta en escena, pero obviamente aquí ya está la señal de mercado.
¿ah? Está la señal para todos los regulados, para los gestores, para la conformación de sistemas de gestión, etcétera. Entonces, quiero pedirles, Paz, Mitzi, Víctor Hugo, su mensaje final pensando en los desafíos, ¿ah? En los desafíos de concluir el diseño del reglamento y ahora probablemente mucho más cargada a la implementación en el fondo, ¿ah? Más que al diseño del decreto. Así que, Paz, le ofrezco la palabra. Gracias, Pablo. Sí, de todas maneras acá se nos abre una serie de desafíos, como tú bien decías, primero poder cerrar este decreto y ahí tengan quiero también como dar un mensaje de tranquilidad que estamos tratando de incorporar todas las mejoras en todos los espacios que nos quedan por delante. En ese sentido también hemos aprendido muchísimo con la implementación de los otros decretos, así que también este se podría decir que es un decreto que viene de alguna forma a resolver algunas de las pocas de las incertidumbres que se generaban. Entonces ahí, si bien hay desafíos por delante, estamos tratando de abordarlos todos. Yo diría que el tema que plantean de la educación es sumamente importante. Acá, si no tenemos la disponibilidad de residuos, efectivamente toda la cadena, eslabón de la cadena se mueve hacia adelante. Entonces acá tenemos desafíos en educación, en concientización, tenemos desafíos también en la implementación, tenemos desafíos también en promover que los productores efectivamente empiecen a conformar los sistemas de gestión, pero son desafíos que hoy día estamos un poquito más a caballo, o sea, hoy día estamos un poquito más de conocimiento dada la experiencia que estamos adquiriendo de los otros decretos. Así que eso, entonces solamente también dar ese mensaje de tranquilidad que estamos tratando de incorporar todas las mejoras también. Quizás ahí veo también muchas preguntas, Pablo, en el chat que responden a interpretaciones, quizás áreas súper grises que van quedando y es efectivo, o sea, toda regulación, toda política pública te va a dejar ciertas áreas grises y en ese sentido los invito a esperar a que tengamos un decreto ya publicado. Ese va a ser finalmente la versión final. Acá nos estamos adelantando porque efectivamente se lanzó esta propuesta, estamos dando la señal, hay muchas mejoras todavía que incorporar, entonces yo los invito a esperar quizás a que tengamos esta versión final de decreto, ahí ver si efectivamente estos temas no están claros y ahí sí podemos empezar todo el trabajo de interpretación. Y eso también es un gran desafío, empezar a interpretar esto, como tú decías, Pablo, probablemente el decreto más complejo de todos por la heterogeneidad de productos. Entonces, en ese sentido, sí va a ser un gran desafío poder ir resolviendo a poco las dudas que se generan respecto de uno o de otro producto. Pero por eso mi invitación es esperemos a que salga el decreto, estamos haciendo todo lo posible por incorporar todas las mejoras en las instancias que aún nos quedan, así que ahí estaremos obviamente informando cuando esto ya esté. Y ustedes como País Circular también, que cumplen un rol tan importante en comunicar este tipo de avances, así que ahí estaremos también informándoles cuando esto finalmente ya sea un decreto publicado en el diario oficial. Perfecto, muchísimas gracias, Paz. Mitzi, le ofrezco la palabra, pensando en los desafíos, ¿ah? Insisto, un decreto que obviamente tiene sus trámites que cumplir, pero insisto, que los distintos actores del ecosistema entienden la señal y se están preparando y compartir, Mitzi, cuáles son los desafíos de Midas en particular para la etapa de implementación ya de este decreto. Yo creo que el principal desafío está en comprometerse a la interna de las empresas, ya sea los productores y también los gestores, en cómo ir conociendo, con tomar conocimiento de este decreto. Si bien ya tenemos una experiencia con los otros decretos que están funcionando, creo que, como decía Paz, quedan muchas líneas grises que son las claves para una buena toma de decisión de la acción que van a tomar. Y en eso nosotros tenemos esta lectura de irnos preparando. Si yo digo, por mucha ley que tengamos, si no la materializamos, va a quedar en letra. Y ahí el desafío que hemos tomado ya desde hace años, como les comentaba, es fortalecer los procesos para poder reciclar en Chile en forma correcta y sostenible y que ningún residuo quede así como en la lista de espera, por decirlo. Ese es como el principal desafío y no quiero dejar también, no lo pudimos, creo, exponer ahí en la presentación, pero esta ley, más allá de ley REP, se llama Ley de Fomento al Reciclaje. Entonces, no debemos quedarnos solo en esto de la responsabilidad extendida del productor. También debemos ir un poco más aguas arriba y pensar en cómo vamos a abordar desafíos de reparabilidad, como lo que hablaba ahí Víctor Hugo, cómo fortalecer los servicios técnicos para alargar la vida de los productos. El aparato eléctrico y electrónico
se da a veces como que hay dos casos. Los que tenemos ese efecto tesoro, que no queremos deshacernos de nuestro aparato y que lo guardamos a veces ahí en la bodega, en el cajón, en la casa, y no lo queremos entregar al sistema. Y otras veces que decimos, ah, falló una cosita pequeña, mejor lo cambio. Y lo cambio porque no tenemos confianza hoy día en los servicios técnicos que hay. Nosotros estamos en el punto de vista del gestor, pero no quiero decir que queremos que todo se recicle. Queremos que, ojalá, se recicle solo lo que no se pudo reparar, lo que no se pudo alargar su vida útil. Y ahí creo que los productores tienen también un desafío importante para potenciar todo lo que es el servicio técnico profesional, porque no se trata de llegar y reutilizar, porque también hay riesgo, hay eficiencia energética asociada a los aparatos electrónicos, riesgos eléctricos, entonces no es algo tan fácil. Perfecto, Y muchísimas perdón, gracias. lo Sí. último, se me olvidaba que parte del compromiso que digo del estar interiorizándose con esto es asesorarse bien. Asesorarse bien ya con sus asesores ambientales, con sus equipos técnicos al interior de la empresa, con consultorías y también ahí como Midas los podemos ayudar porque no solo estamos en la etapa de valorizar, sino que también de guiar a nuestros clientes y a los potenciales clientes que pueden estar aquí hoy día sabiendo que necesitan hacerse cargo de esta nueva regulación. Muchísimas gracias, Mitzi. Víctor Hugo Moncada, le ofrezco también la palabra desde el punto de vista de los desafíos, de los regulados Bueno, en el marco de esta regulación. mantengo lo que planteé en la presentación y lo que comenté recién. Yo veo tres grandes desafíos desde el punto de vista del productor y fomentar, como dije, y educar a la población respecto a esta ley, desde la autoridad, con nuestra colaboración, evidentemente, como productor y como llegamos al cliente final, lo podemos hacer. Implementar programas de incentivo. Yo creo que el programa de incentivo, la llamada zanahoria, creo que es muy buena. O sea, ver que la gente que realmente se motiva por esto tenga algún premio, entre comillas, como lo comentaba, que ocurre en los países nórdicos. Y también incentivar el incremento de sistemas colectivos de gestión de modo que exista más competencia, porque con eso se ayuda a la eficiencia y también a la reducción de costos. Porque en realidad esto es un costo alto para las compañías que evidentemente depende del tamaño, pero lo que sea es algo que no está incorporado y hay que considerarlo. Pero estamos súper dispuestos los productores que generamos residuos de que tenemos que pagar, pero siempre tenemos que tratar de buscar la mayor eficiencia en cualquier actividad que llevamos a cabo. Así que esos son los tres que considero yo que son muy importantes a la hora de seguir avanzando con este tema. Muchas gracias, Pablo. No, muchas gracias a ti, Víctor Hugo. Les reitero nuestro agradecimiento a la audiencia que tuvo este webinar de irnos interiorizando de este importante decreto de metas y obligaciones para un producto prioritario que es muy significativo. Y también reiterarles nuestra invitación. Entre el 8 y 15 de julio nosotros vamos a estar desarrollando un curso de capacitación de todos los que hoy día están presentes y hemos visto en el chat muchos emprendedores, muchos consultores, empresas reguladas que quieren interiorizarse con mayor detalle. Tendremos tres relatores: Alejandro Navech, que lo vi aquí presente también, Constanza Yunis, Mitzi Lago de Mida y quien les habla también con una jornada presencial de poder conocernos, de poder hacer networking en esta importante materia. Así que desde País Circular les damos las gracias a quienes nos acompañaron. Sigan atentos, obviamente, a las noticias que nosotros seguimos. Vamos a volver nuevamente sobre paz, de conocer los detalles, de lo que opinan los distintos actores, porque bueno, la información también nos permite aclarar dudas de cómo esto lo podemos implementar de mejor manera. Y obviamente muy especialmente a Paz del Ministerio del Medio Ambiente, a Mitzi de Mida, a Víctor Hugo de Hisense Chile, por acompañarnos y poder compartir generosamente sus conocimientos y sus reflexiones. Así que a todos, que tengan un buen día y un buen fin de semana. Igualmente, muchas gracias por la oportunidad. Adiós. Adiós. Chao, Pablo. Muchas Chao a gracias. todos. Gracias por la instancia.